¿Sabías que incluso en la guerra existen reglas sobre cómo tratar a las personas? Hoy te contamos sobre el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, o DI, limita los horrores de los conflictos armados y protege a quienes no luchan en combate. ¿Quiénes están protegidos? Personas civiles, heridos, prisioneros de guerra y a todos los que han dejado de combatir. Si te parece increíble, imagina lo que sería no tener estas reglas. La guerra sería aún peor. El derecho internacional humanitario se basa en las famosas convenciones de Ginebra, que crearon un marco para proteger a los más vulnerables. ¿Conoces los 4 convenios? Cada uno protege a diferentes grupos, desde soldados heridos hasta civiles en guerra. El derecho internacional humanitario no decide si el conflicto es legítimo o no, solo regula qué prácticas están prohibidas expresamente por su crueldad. Por ejemplo, estas son algunas de sus normas contempladas en el Cuarto Convenio de Ginebra, que regula la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra. Primera regla. Prohíbe el uso de armas especialmente crueles y los ataques indiscriminados contra la población civil, como las armas químicas o las minas antipersona. Segunda regla. Las partes del conflicto deben abstenerse de atacar a la población civil y proteger espacios como escuelas y hospitales. Tercera regla. Se debe asistir en todo momento a los heridos, a los enfermos, y proteger al personal sanitario. Además, el derecho internacional humanitario limita los métodos y armas que se pueden usar para evitar sufrimiento innecesario. Esto significa que no se puede atacar a propósito a civiles ni usar tecnologías que causen daños indiscriminados. Si alguna vez viste noticias de ayuda humanitaria, probablemente haya habido la mano de la Cruz Roja cerca. Ahora hablemos de ejemplos. Durante la Segunda Guerra Mundial nacieron muchas reglas tras ver tragedias enormes. Desde entonces, el derecho internacional humanitario ha evolucionado para adaptarse a los nuevos tipos de conflictos y tecnología militar. Por ejemplo, en conflictos actuales, el derecho internacional humanitario ayuda a proteger a refugiados, zonas civiles y hospitales. ¿Sabías que romper estas reglas puede ser considerado un crimen de guerra, con consecuencias legales graves? Esto demuestra que el derecho internacional humanitario no es solo teoría. Busca justicia real y proteger la dignidad humana en el horror bélico. Es un esfuerzo global que nos recuerda incluso en conflictos, debe prevalecer la humanidad. Si te gustó este vídeo, dale like, compartí y visita nuestro blog Tereré Jurídico. Muchas gracias.